intrínsecamente algo fuerte en nosotros. Entonces, el agradecimiento, hermanos, así como lo decía aquí, está referido a esos tres detalles muy importantes, ¿verdad? En los cuales pues la definición nos muestra. Y para ello, pues bueno, vamos a ir a la primera escritura para que podamos ver más de un detalle espiritual, ¿no? Cómo nosotros podemos vivir en ese agradecimiento que, bueno, pues la Biblia nos enseña. Y bueno, para eso, pues quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y mira, algo bien importante que en esta ocasión la escritura nos enseña, y dice en la versión, en la nueva traducción viviente, dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Mira cómo lo transmite en otra versión, en la NBI, en la nueva versión internacional. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué podemos llevar con estas escrituras a nuestro corazón, hermanos? Bueno, dice el verso 18 al inicio, sean agradecidos en toda circunstancia. Yo estoy seguro que para usted y que para mí, el ser agradecidos en un punto de vista en donde alguien nos ha ayudado, nos ha hecho un favor o está por hacernos un favor, podemos llegar a sentirnos agradecidos. Pero ¿qué tal cuando la circunstancia o la situación se presenta de una manera difícil en nuestras vidas? ¿Será que va a perdurar ese agradecimiento en mi vida? ¿Será que yo voy a ser agradecido? Yo te hago esta pregunta, ¿cuántos de nosotros se ha sentido agradecido por lo que hoy en día estamos viviendo a nivel mundial? Es decir, la pandemia, lo que tú y yo estamos viviendo y que yo estoy seguro ha impactado a nuestras vidas de diferente manera. Pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos viviendo agradecidos por lo que Dios, como cristianos o como conocedores, sabemos de que Dios muchas veces pone las circunstancias negativas para que usted y yo podamos aprender algo positivo? ¿Cuántos de nosotros hemos sido agradecidos por lo malo que ha sucedido en nuestras vidas? Y al pensar en esto, me hace recordar Job. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído sobre Job, ¿no? Alguien que, sin lugar a dudas, no pasó sus situaciones hermosas, situaciones bonitas. Y quizás nosotros hoy en día nos sentimos frustrados, lo que este personaje pasó no se compara, ¿verdad? Con quizás lo que nosotros hemos pasado. Pero la Biblia nos enseña de que seamos agradecidos en todas circunstancias, hermanos. Para nosotros como seres humanos es muy fácil que nosotros podamos vivir agradecidos por todo lo bueno que nos sucede. Pero dice más adelante, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cuánto nosotros muchas veces hemos llegado a comprender como discípulos, como cristianos, que cuando estamos viviendo una circunstancia negativa o una circunstancia difícil, una circunstancia que va en contra de nuestra voluntad o de lo que nosotros queremos, ¿cuántos hemos entendido de que muchas veces todo esto viene a voluntad de Dios? A voluntad de Dios para que nosotros podamos ser mejores, podamos madurar en una área, o pueda ser utilizado por Dios para que tú puedas tener crecimiento espiritual en X o Y área espiritual. Dice en la versión NBI, den gracias a Dios, ¿verdad? En toda situación. Y en toda situación significa en todo, ¿verdad? Independientemente de la circunstancia que nosotros estemos pasando, la escritura nos enseña a ser agradecidos por todo. Yo te pregunto, no sé, en tus tiempos, Dios, ¿qué tanta porción de agradecimiento nosotros estamos poniendo a Dios en nuestros tiempos diarios? Porque muchas veces podemos estar muy llenos, decimos nosotros espiritualmente, de poder estar orando. Pero quizás en nuestros tiempos de oración nos ilustramos o nos concentramos hacia Dios más que pedir, pedir, pedir y pedir. Y se nos está olvidando vivir agradecidos o ser agradecidos para con Dios
por todo aquello que nosotros hoy en día tenemos. Y bueno, cuando entendemos verdaderamente, hermanos, el agradecimiento, para nosotros es muy fácil que nos podamos vivir de una manera correcta ante Dios, que podamos vivir sirviendo y agradeciendo a Dios en cada momento de corazón. Es decir, cuando nosotros no hemos comprendido verdaderamente el sacrificio que Jesús, tú y yo ya hemos estudiado sobre el sacrificio de Jesús. Hemos estudiado sobre lo que Jesús pasó, sobre lo que Dios hizo para cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros no comprendemos perfectamente lo que significa el vivir agradecidos por ese sacrificio, que ese sacrificio ya fue dado por nosotros. No es un sacrificio que lo vamos a ver en un futuro, así como mencionaba esta parte del agradecimiento que dice que es una emoción, actitud de reconocimiento a un beneficio que se ha recibido o se recibirá. En nuestro caso, pues nosotros ya recibimos un beneficio. Y nosotros sabemos que ese beneficio que hemos recibido es un beneficio muy grande, lo cual fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús para nosotros ha significado mucho. Pero la gran pregunta es qué gran o qué porción de agradecimiento yo estoy teniendo para con Dios por ese sacrificio que Jesús ya hizo. Y no solamente por el sacrificio, sabemos que hoy en día nosotros vemos milagros en nuestras vidas, vemos oraciones contestadas de parte de Dios para nosotros, pero ¿qué tanto tiempo nos estamos tomando para poder ser agradecidos? Domingo decía algo bien importante, quizás doy gracias porque camino, pero ¿cuántos de nosotros quizás el caminar, el respirar, el ver, o detalles tan increíbles, muchas veces nosotros lo vemos tan minúsculo que ya no vemos la necesidad de ser agradecidos? Déjame transmitirte algo, cada ocasión que yo voy de rodillas a Dios, mi oración inicial o con la que rompo el hielo siempre va dirigida hacia Dios en agradecimiento por permitirme caminar, por permitirme usar mis manos, por permitirme escuchar, por permitirme ver. Esa es mi oración inicial en todo momento. Y eso yo lo he tratado de marcar en cada vez que yo voy a Dios. Porque a veces en detalles tan minúsculos, bueno, nosotros lo vemos así como pequeños, se nos olvida vivir agradecidos. Eso sin ponernos a pensar todo lo que hoy en día nos rodea. Quizás nuestra familia está con vida. Hoy en día quizás personas, familiares, quizás cercanos a nosotros también han estado pasando circunstancias difíciles por la pandemia o por lo que este virus ha llegado a ocasionar, quizás muerte a familiares cercanos. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido agradecidos porque, bueno, Dios nos ha cuidado hasta el momento? Dios nos ha cuidado hasta este momento y hoy en día nosotros tenemos salud. Quizás personas que hoy están peleando para poder mantener su vida en un hospital, en una clínica, o quizás personas que no tienen los recursos para poder quizás pelear en un hospital o en una clínica, sino que quizás están dados hasta que la muerte llegue a ellos. Entonces, hermano, ¿por qué te comento todo esto? Porque definitivamente el agradecimiento en nosotros como cristianos, como discípulos o como futuros discípulos, debe de ser algo que debe persistir y permanecer en nuestros corazones. Número uno, por el beneficio que ya recibimos, el beneficio de la salvación. Ese es uno de los grandes beneficios que nosotros hemos obtenido como discípulos, el beneficio de la salvación. Y bueno, número dos, como dice aquí, lo que se recibirá. Yo estoy seguro que tú y yo vamos a recibir muchos regalos de parte de Dios o beneficios de parte de Dios. Y es por ello que la actitud de nosotros como cristianos o discípulos debe de ser en cada momento permanecer en agradecimiento. No por nada la Escritura, en este caso la era de Tesalonicenses, la Escritura nos exhorta que podamos vivir agradecidos en todas circunstancias. Hermano, yo te animo cuando tú estés en momentos difíciles, piensa en esta Escritura. Debo ser agradecido con Dios. Aunque muchas veces lo que sucede es lo contrario. Quizás entramos con un corazón de renegar en contra de Dios,
renegar en contra de las personas y se nos está olvidando este mandato importante que debe de estar presente en nuestras vidas. Y es algo bien interesante y me hace recordar, y vamos a ver esa escritura, y esto va a ser las únicas dos escrituras que vamos a tomar, en lo que refiere al agradecimiento. Yo creo que todos hemos leído esto en Lucas 7, sobre Jesús sana a los 10 leprosos. Muchos de nosotros nos recordamos de lo que sucede en este pasaje. Y bueno, dice en esta escritura, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Mira lo que sucede. Vamos a detenernos aquí en el verso 3. La Biblia relata que en un momento Jesús se dirigía, ¿no?, en un viaje a Jerusalén, y Jesús dice que pasaba por Samaria. Y en ese momento, cuando estaba por entrar al pueblo, salieron a su encuentro, dice la Biblia, 10 hombres enfermos de lepra. La lepra, bueno, en aquel tiempo era una enfermedad que era muy rechazada por la sociedad. Es decir, todas aquellas personas que tenían esa enfermedad de lepra eran rechazadas, eran aborrecidas por la sociedad. Y dice aquí en el verso 13, que gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Porque anteriormente dice que se habían quedado a cierta distancia. Porque también era prohibido para las personas que tenían lepra en aquel momento acercarse a la persona sana. Entonces dice la Biblia que estas personas se quedaron a cierta distancia, o estos 10 enfermos se quedaron a cierta distancia y gritaron, suplicaron, pidieron a Jesús y le dijeron: Maestro, ten compasión de nosotros. Estas personas habían escuchado de lo que Jesús había hecho, de milagros. Y efectivamente Jesús había venido haciendo milagros en la vida de muchas personas. Y en esta parte, Jesús dice en el verso 14, que al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mira lo que sucede aquí en esta parte, en el verso 14. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, mira lo que dice aquí, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. Mira lo que pasa aquí. ¿Dónde están los otros 9? Los otros 9. No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo el hombre. Tu fe te ha sanado. Mira qué interesante lo que sucede en este caso, ¿no? En el verso 13 vemos como estos enfermos exclaman a Jesús sanidad en este momento. Y Jesús no se queda de los brazos cruzados, porque en el verso 14 dice: al verlo les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Porque quizás ese fue el primer mandamiento de Jesús en aquel momento. Para poder declarar sano a una persona de una u otra enfermedad, necesitaban presentarse, ¿no? En ese momento, para poder quedar sanos o para poder representar la sanidad. Y me impacta, ¿verdad? Porque Jesús en primer lugar los manda a los sacerdotes y le dice: vayan y preséntense ante él. E inmediatamente estas 10 personas enfermas, dice la escritura, van y corren, ¿no?, hacia el sacerdote. Y dice la escritura en el verso 14, en la parte de abajo, dice: resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. O sea, las 10 personas, los 10 leprosos, describe la Biblia que no habían llegado, o sea, dice la Biblia, mientras iban de camino, quedaron limpios.
Pero lo impactante de todo esto no fue tanto milagro. La enseñanza de todo esto no fue tanto lo que Jesús hizo, sino que dice en el verso 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó. Mira como dice la Biblia, regresó alabando a Dios grandes voces. Pero no solamente eso, dice el 16, que cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. La gratitud, hermanos, es un gesto que no representa algo físico. Es un gesto que representa realmente lo que está en nuestro corazón. Cuando me refiero a que no representa algo físico, es que no hay necesidad de que nosotros demos algo a cambio. Es decir, el de ahí me hace un favor y bueno, yo le voy a devolver un reloj a cambio. No, o sea, el agradecimiento es un gesto que lo demostramos con nuestras palabras, con nuestras actitudes de la otra persona. Pero también a nosotros como discípulos, la Biblia nos enseña que nosotros vivimos agradecidos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros. Y ese agradecimiento lo transmitimos hacia las personas. Lo transmitimos con lo que ya hemos aprendido. Y dice la Biblia que de estos 10 leprosos o de estos 10 enfermos, solamente regresó uno. Y fue aquí donde Jesús preguntó, ¿acaso no quedaron limpios 10? Preguntó Jesús, ¿dónde están los otros 9? Mira qué increíble. Esto me hace pensar, hermanos, de que como seres humanos, nosotros muchas veces perdemos la noción del agradecimiento. ¿Cómo es posible que de 10 personas, de 10 enfermos, de 10 leprosos, solamente haya regresado uno a dar las gracias a Jesús? En pocas palabras, los otros 9 agarraron vuelo y dijeron, ya soy sano, el mandado está hecho, el favor está hecho, y aquí ya pasó todo. Básicamente esto fue lo que sucedió con estas otras 9 personas. Solamente regresó uno por ese agradecimiento a Jesús. Y dice ahí más adelante, en el verso 17, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es aquí, hermanos, donde muchas veces me doy cuenta definitivamente que como seres humanos nos hace falta la gratitud en nuestro corazón. Como seres humanos nos hace falta tener presente que necesitamos vivir en agradecimiento en cada momento. Por eso yo te preguntaba, ¿por qué tú te sientes? ¿Qué motivo tú tienes hoy en día para vivir agradecido? Y preguntémonos nuevamente, ¿qué motivo tú y yo tenemos en este momento para poder ser agradecidos? Y podemos encontrar muchísimos motivos por los cuales ser agradecidos. Y quiero compartirte una imagen que para mí en lo personal me hacía reflexionar también y entender de que realmente cuando sucede esto de que no soy agradecido por lo que yo tengo en mi vida, sucede lo siguiente. Mira lo que dice la siguiente imagen. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. Lo vamos a leer nuevamente. Todo nuestro descontento por aquello de lo que carecemos procede de nuestra falta de gratitud por lo que tenemos. ¿Cuánto muchas veces nosotros llegamos a pensar, por darte un ejemplo, no tengo el carro que yo quiero y aquella persona sí lo tiene, y empezamos a tener un descontento en nuestra vida, como dice aquí esta última imagen, porque muchas veces no estamos teniendo en cuenta de todo aquello de lo que tú y yo hoy en día tenemos. Nos desconcentramos de vivir agradecidos cuando nos enfocamos en todo aquello que no tenemos. Nos olvidamos lo que ya Dios nos ha regalado. Y eso, más que a mí en lo personal, hermano,
me ha llamado mucho, me ha llevado a la reflexión, a entender de que definitivamente necesitamos vivir agradecido por todo lo que hoy a nosotros tenemos. Y como te mencionaba al inicio, bueno, el propósito de poder leer estas dos escrituras tiene una expectativa. Al final, ¿cuál es la expectativa? De que podamos vivir esforzados, hermanos, cada momento a tener ese agradecimiento para con Dios. Que sobre todas las cosas tengamos agradecimiento a Dios. Cuando tú y yo nos concentramos en tener agradecimiento a Dios, va a ser muy fácil que salgamos a la calle y dar gracias a las demás personas que nos sirven. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos llegado a pensar de que no necesitamos o que no es necesario dar gracias a las personas que quizás nos brindan un servicio porque nosotros estamos pagando por ese servicio? ¿Me explico? O sea, ¿cómo puedo yo pensar y decir, bueno, por darte un ejemplo así que se me viene a la mente, las personas que trabajan en el aseo público, los que pasan por tu casa recogiendo la basura, ¿cuántas veces tú te has acercado a esas personas y le has dicho gracias? ¿O cuántas veces nosotros nos hemos puesto en la posición, bueno, de mi dinero, de mis impuestos, de lo que yo pago, estas personas están comiendo, entonces no tengo necesidad de dar gracias? Y esa ha sido muchas veces nuestra actitud, pues tengamos cuidado. Tengamos cuidado, arrepintámonos y pidámosle perdón a Dios, porque la Biblia no nos ha enseñado eso. La Biblia nos enseña algo diferente, hermanos. Nos enseña que para todo necesitamos ser agradecidos. Y recuerda y ten en mente esto, cada vez que tú vayas a un lugar público y una persona te brinde un servicio, dale las gracias. Te haya brindado un buen o un mal servicio, dale las gracias. Eso es algo que muchas veces nos va a identificar también por quiénes somos. Y como te mencionaba, el agradecimiento puede estar en nosotros por estas tres características que te mencionaba previamente, ¿no? Por un sentimiento, porque ya es algo que nace en nosotros, porque es algo que ya es parte de nuestras vidas. Por una emoción, que solo es algo constante, se me ocurrió ahorita, o sentí la necesidad de decir gracias, o por una actitud. Yo te animo que si ya estás tú en ese sentimiento, en el agradecimiento, en referencia a tener el sentimiento, amén, qué bueno, Dios te ha dado ese don, Dios te ha dado esa parte muy importante en tu vida de que tú puedas ser agradecido por todo. A lo que yo te animo es que si muchas veces es por emoción y nosotros vivimos agradecidos por emoción, yo te animo que podamos transmitirla a que pueda ser una actitud. Cuando tenemos una actitud, tomamos la fuerza, nos esforzamos, peleamos y luchamos por vivir agradecidos en cada momento. Y definitivamente eso es a lo que la Biblia se refiere cuando nos muestra de que vivamos agradecidos por todo. Así que, hermanos, estas eran las dos escrituras que yo quería compartirles. Y bueno, una de las expectativas es de que al finalizar, cuando finalicemos esta charla o cuando desde que culmine esto, tengas presente que yo debo de ser agradecido por todo. Tengamos presente el agradecimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, al hermano que comparte, por ejemplo, el devocional los miércoles, quizás estamos conectados en el Facebook, ahora pues quizás nos estamos volviendo más a Zoom que a Facebook, pero cuánto quizás también nosotros, bueno, dar un agradecimiento, gracias por tu clase, gracias por tu santa cena, gracias hermanos de la alabanza por la alabanza que nos compartieron. Quizás en nuestros grupos, sea de WhatsApp, en nuestro grupo de charla o en el grupo de iglesia, todos aquellos hermanos que nos mandan un devocional, que nos envían algo de lo que han aprendido, hermano, gracias. Un mensaje, 3 veces, hermano, gracias por su devocional. Gracias por compartirnos esto. Gracias por lo otro. Yo te animo a que nos llenemos de gracias, independientemente, sea lo que sea.
Si hoy en día viene a nosotros una circunstancia difícil, digamos, Dios, gracias. Algo quieres tú mostrarme con esto. Entonces, hermanos, nos damos cuenta, como te mencionaba, que cuando nosotros nos volvemos agradecidos, tú y yo vamos a tener la facilidad de dar gloria y honra a Dios en nuestro servicio, con nuestro corazón, cuando hemos entendido perfectamente que el agradecimiento es la parte en la que nosotros respondemos a Jesús por el sacrificio que Él ya hizo. Y aún viene más. Dios ya nos dio este regalo precioso de perdonar nuestros pecados, perdonar quienes somos. Y aún todavía viene más. ¿Cuál es lo que, o qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos poder algún día estar en el cielo. Y ese es un regalo que Dios ya nos lo ofreció a cada uno de nosotros. Dios ya ofreció ese regalo. Y Dios tiene ese regalo para ti. Claramente está que va a depender si nosotros vamos a mantener ese regalo en nuestras manos o vamos a dejar que se vaya. Y culmino con esto, nuevamente, hermano, te lo repito. El agradecimiento verdadero a Dios va a hacer que tu regalo de la salvación permanezca en tus manos. Pero tú y yo llevamos el agradecimiento y lo ejercemos a diario, para ti va a ser muy fácil poder servir a Dios. Para ti va a ser muy fácil agradecer aún en tiempos difíciles y vivir agradecidos por todo. Así que nuevamente, hermano, esto era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Espero que la Biblia pues haya podido llamar a nuestros corazones a reflexionar. Y si tú has sido de las personas de los que te consideras que has sido agradecido, amén. Muchas gracias por tu ejemplo. Pero si quizás hemos sido de los que nos ha costado vivir agradecidos o ser agradecidos con Dios por lo que nos sucede o por lo que tenemos, bueno, es tiempo de empezar a vivir agradecidos y de poder absorber lo que la Escritura nos enseñaba. Y vamos con agradecimiento. Compartamos el agradecimiento y que en todo momento tengamos presente esto, hermanos. Nuevamente, gracias. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Y bueno,